Así que vamos a dar inicio al mensaje del día de hoy. En Lucas, capítulo 15, vamos a leer. No quiero leer toda la parábola porque es un poquito larga, porque usted más o menos ya la sabe, pero quiero leer desde el versículo 25 en adelante. Y vamos a leer en el nombre del Señor. Amén. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? Y le dijo, uno de los criados, le contestó al hermano mayor del hijo pródigo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces, este hermano, dice, se enojó, y no quería entrar, ¿verdad? No quería entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo, dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, ¿cómo le dice? Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido, ¿verdad?, tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Siempre en esta parábola sabemos y la conocemos, ¿verdad? Y sabemos, si vamos al contexto, la parábola habla de un hijo, ¿verdad?, menor que pide la herencia y se va de farra, por decirlo así, en buen chileno, y gasta todo, ¿no es cierto?, la herencia. Dice que estuvo con mujeres, estuvo aquí y allá, y en un momento él pasó necesidad, se le acabó el dinero, y dice que se vio mirando a los cerdos que comían algarrobas, y tenía tanta hambre que el deseo de él era comer esas algarrobas. Y dice que en un momento entró en sí, dice, entrando en sí, dijo, iré a mi padre, ¿no es cierto? Y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado contra Dios, en otras palabras. He pecado contra Dios y he pecado contra ti, Padre. Hazme, ¿verdad? Él deseaba que lo hiciera como uno de sus jornaleros, porque dice que ahí tenía de todo. El hombre, ¿verdad?, como se vería, tuvo ahí una recaída, pero él dice que entró en sí, se arrepintió. En otras palabras, fue arrepentimiento lo que hubo en su corazón. Pero dice que cuando él llegó, el padre siempre lo estaba esperando, ¿verdad? Y el padre dice que corrió, y en esa época mostrar las piernas era como un sacrilegio, pero dice que él cuando vio a su hijo que venía, corrió y lo abrazó, ¿verdad? No le importó nada. Qué lindo que cuando nos arrepentimos de corazón y cuando le pedimos perdón al Señor, el Señor nos recibe así. Porque aquí no está hablando de un padre amoroso. Muchos hablamos de esta, ¿cómo se dice?, parábola del hijo pródigo, pero yo lo aprendí de un profesor, no es mío esto. Pero en realidad esta parábola debería llamarse la parábola del padre amoroso, ¿verdad? De un padre amoroso. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ir descubriendo algo. Yo me quiero concentrar porque esa historia usted ya la conoce y sabe que el hijo se arrepintió. Y aquí está reflejado en esta historia, ¿verdad? En el hijo menor están los pecadores, los publicanos. Ahí está representado. El Señor quiso, Jesús, con esta enseñanza, explicar que ahí estaba representado en el hijo menor, ¿verdad?, los pecadores, los publicanos, los gentiles. Y en el hijo mayor, en realidad, ahí estaban representados los religiosos de la época. Los que en algún momento encontraban que era injusto que ellos, siendo religiosos, que guardaban la ley, vinieran otros que no tenían y que no eran sangre judía y que no tenían temor a Dios y que pudieran ser recibidos por Dios y que pudieran ellos gozar de las bendiciones de Dios. Eran egoístas. Es por eso que el Señor quiso contar esta parábola para confrontar a esos religiosos de la época. Y yo quiero concentrarme en el hijo mayor, porque siempre hablamos del hijo menor que se arrepintió y yo creo que cada uno de nosotros nos reflejamos en ese hijo menor, que en algún momento hicimos lo que quisimos, no buscamos de Dios y en algún momento tuvimos que arrepentirnos y acercarnos a Él, y el Señor nos recibió a cada uno de nosotros con los brazos abiertos, nos abrazó, dice que nos cambió de ropa,
nos puso anillo en nuestro dedo, hizo fiesta. Eso ha hecho el Señor por cada uno de nosotros. Y lo sigue haciendo por aquellos que le buscan, por aquellos que se arrepienten, ¿verdad? Y que reconocen que sin Dios nada son. Pero el hijo mayor, ¿verdad? Estaba en el campo, dice, y en esta parábola nos damos cuenta de que el hijo mayor en realidad se enojó de que el hijo hubiera vuelto. Claro, había gastado todo el dinero de la herencia y todo, pero era de ese hijo, no era de él. Pero él estaba enojado. En él había como resentimiento. Y en el relato podemos ver ese resentimiento. A lo mejor envidia por ese hermano, ¿verdad? Entonces es por eso que el Señor nos invita a nosotros a que muchas veces debemos, estando en la iglesia, debemos examinar nuestro corazón. Como decía la pastora, el Señor pesa los corazones. Muchas veces de dentro de la iglesia, a veces somos como este hijo mayor, que a veces tenemos más crítica hacia las personas que misericordia, amor y compasión. Y lo decía mi esposa porque lo hemos conversado, a veces hasta nosotros con nuestros hijos los confrontamos y no los tratamos bien, a veces cuando los hijos se alejan de la iglesia, pero no se alejan del Señor. Como decía la pastora, nuestros hijos, muchos estuvieron acá, y hijos de nosotros, que ya no quieren a lo mejor congregarse, se han defraudado, bueno, sea lo que sea, hermano, pero los principios están en su corazón. Y a veces nosotros criticamos igual a esos hijos, o a esas personas que ya no vienen a la iglesia. Tenemos mucha facilidad como iglesia de criticar y a veces de condenar. Y esto hablo en forma general, porque yo he escuchado también a otros cristianos hablar mal, que esto, muy mal de las personas que no son cristianas, cuando el Señor está esperando que nosotros, al revés, tengamos compasión y misericordia, como este Padre amoroso, ¿verdad?, que da una enseñanza también a su hijo mayor. ¿Por qué? Porque este hijo mayor tenía buenas cualidades, a lo mejor se comportaba bien, era bien comportado. Nunca se fue de la casa, ¿verdad? Trabajaba ahí en la hacienda, a lo mejor del padre, nunca le pidió a lo mejor nada, no se fue con mujeres, ¿no es cierto? Como su hermano, a lo mejor hizo muchas cosas correctas, pero al momento de llegar su hermano, ¿qué actitud tomó él hacia su hermano? ¿Verdad? De rechazo. Entonces, muchas veces en la iglesia podemos estar años y a lo mejor somos bien comportados, ¿verdad? Nos vestimos bien, venimos los domingos a la iglesia y tenemos buenas actitudes, pero en nuestro corazón a lo mejor no está la misericordia y la compasión. Entonces, por eso que el Señor hace esta enseñanza, porque habían fariseos ahí presentes, porque antes de llegar a esta parábola, dice que los fariseos murmuraban y decían, este se junta con pecadores, este come con los publicanos, los gentiles. Entonces había una murmuración, como el Señor lo sabía todo, estos hombres religiosos de la época eran sacerdotes. ¿Qué es lo que tenían que hacer ellos? ¿Cuál era la tarea? La tarea que le dio el Señor al pueblo judío era que ellos dieran a conocer al Padre, dieran a conocer a Dios. Pero con esa actitud, ¿ellos qué hacían? Estaban alejando a las personas, porque ellos se creían un grupo selecto. Y a veces las iglesias también caemos en esto, y nos ponemos un poco hasta sectarios. Súper sectarios, ¿verdad? Entonces, por eso que el Señor le hace esta enseñanza. Y aquí podemos ver en el hijo mayor que él tenía muy buenas actitudes, como le decía, a lo mejor se comportaba muy bien, trabajaba, ayudaba al padre, pero al momento de llegar su hermano, en vez de estar contento, alegre de que su hermano se había arrepentido y que había vuelto a casa, él se enojó y dice que no quería entrar a la fiesta, y lo dice ahí. Y a uno de sus criados le pregunta, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay fiesta? Llegó tu hermano. Y después, cuando él se encuentra con el padre le va a decir que vaya a compartir. ¿Qué le dice? Ahí está tu hijo. No es mi hermano. Nunca dijo, ahí está mi hermano. Dijo, ahí está tu hijo, el hijo tuyo. Es despectivo, ¿verdad? Pero el padre, ¿cómo le dijo? Le dijo, tú siempre has estado conmigo. En el fondo, si tú querías hacer fiesta, si tú querías comerte un becerro gordo, tienes todo. Tú siempre has estado conmigo. Todo lo que tengo es tuyo. Y así también pasa en la iglesia. A veces tenemos todas las bendiciones de Dios, pero estamos más preocupados por el otro. Y no disfrutamos de lo que Dios nos ha entregado. Entonces, ojo con eso, debemos examinar nuestro corazón. Porque a veces podemos tener buenas actitudes, pero a lo mejor nuestro corazón no está tan
cercano a Dios, ¿verdad? Este hijo menor, el hijo pródigo, estaba lejos, perdido, ¿verdad? Pero este otro hijo que estaba ahí con él todo el tiempo, a lo mejor también estaba extraviado. También estaba perdido. Estando en la casa del Padre, estaba perdido. Entonces, que no nos pase a nosotros como iglesia eso. Que a veces estando cerca del Padre estemos extraviados. Estemos con nuestros pensamientos, nuestras actitudes lejos de la voluntad de Dios. Que el Dios nos ayude. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque había, bueno, ustedes saben, y hay muchos versículos que nos hablan de esto. Hay un fariseo puesto en pie que oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como este, ¿verdad? O como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo, ¿verdad? Lo que gano. Ese hombre, ¿qué es lo que quería? Demostrar a los demás que era un religioso cercano a Dios, pero su actitud, el corazón estaba muy lejos de Dios. Y así nos puede pasar como iglesia. Entonces, que el Señor nos ayude a que si estamos en la casa de Él, tengamos el sentir de Él, ser como Él, no como nosotros creemos que debemos ser. A veces como iglesia criticamos mucho hacia las personas o hacia afuera. Incluso hasta los hermanos que están aquí adentro. ¿Y por qué este hermano actúa de esta forma? ¿Y por qué este hermano no viene tanto? ¿Y por qué este hermano, no sé, me entiende? Ese no es el corazón del Padre. El corazón del Padre es, hijo, reconciliar, ¿verdad? El corazón del Padre es amar, es abrazar, ¿verdad? Qué lindo. Pero ¿sabe lo que me llama la atención de este Padre amoroso? Que es maravilloso, que deberíamos ser como Él. Que tampoco lo reprende a su hijo mayor, teniendo una mala actitud, sino que va y le dice: hijo, todo es tuyo. Y lo trata con amor también al hijo mayor, estando equivocado. Porque el Señor siempre va a tener misericordia de todos nosotros. Y a veces estando nosotros dentro de la iglesia podemos estar equivocados. Pero Él hoy día nos dice: hijo, te he dado de todo, te he bendecido. Hijo, no seas así, no critiques tanto a los demás, no te preocupes tanto por los demás, preocúpate más de ti mismo. Amén. Muchas veces nos preocupamos mucho de los demás y poco de este corazón, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a reflexionar sobre eso. Y si hay personas que están alejadas de Dios, oremos por esas personas, visitemos a esas personas, amemos a esas personas. Seamos reconciliadores para esas personas con Dios. Eso es lo que Él quiere. Hagamos fiesta, ¿verdad? Por esas personas que a lo mejor están alejadas y en algún momento se van a arrepentir y van a buscar de Dios. Entonces, este hijo estando en casa también estaba extraviado. Este hijo mayor, ¿verdad?, no estaba dispuesto a perdonar. No quería perdonar a su hermano, no quería entrar, ni verlo, ni abrazarlo, nada. No quería hacer lo que hizo su padre, ¿verdad? ¿Y qué nos dice la palabra del Señor? Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces, debemos tener un corazón perdonador, hermano. Amén. Un corazón perdonador. ¿Por qué? Porque si nosotros no perdonamos a nuestro hermano, no tenemos compasión con el otro, ¿cómo el Señor va a tener, ¿no es cierto?, compasión y perdón por nosotros? Que ojalá ninguno de nosotros tengamos esta actitud de verdad de criticar tanto a los demás. Seamos una iglesia amorosa y compasiva. A eso nos ha llamado el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Porque nos podemos ver muy bonitos, como decía la pastora, por fuera, pero en nuestro corazón, el Señor dice que no nos ve como vemos nosotros, que vemos por apariencia, sino que Él mira el corazón. Que el Señor nos ayude. Este hijo mayor, ¿verdad?, no era feliz. No gozaba de las bendiciones que tenía en su casa, de todo lo que el padre le entregaba. Este hijo era infeliz. ¿Por qué? Estaba más preocupado de su hermano, de lo que había hecho. No disfrutó, ¿verdad?, estando con el padre, no disfrutó de las bendiciones o de los beneficios que él tenía en casa, sino que criticó, ¿verdad?, que despreció a su hermano. Qué triste esto. Qué triste que a veces estando en el Señor podamos despreciar a otros. Que el Señor nos ayude. Este hermano mayor, ¿verdad?, no le interesaba que su hermano se reconciliara con el Padre. No le interesaba. Porque de verdad, hermano, si yo tuviera un hermano, no sé, que estuviera descarriado, por decirlo así, y anduviera en los vicios, en droga, en alcohol,
y que después mi hermano recapacitara y quisiera volver a casa, para mí sería una felicidad tremenda. Yo creo que para cualquiera, ¿verdad? Pero este hermano mayor no, como se dice, no estaba, ¿verdad? No le interesaba que su hermano, ¿verdad?, recapacitara y cambiara, sino que quería criticar solamente a su hermano. Y había en él resentimiento. Este hermano mayor no disfrutó, ¿verdad?, de lo que el padre le entregaba. El amor que también tenía él, porque se ve que era un padre amoroso. Regocijaos en el Señor. Siempre dice la palabra. Otra vez digo, regocijaos. Regocijémonos, hermanos. Si estamos aquí y pertenecemos al cuerpo de Cristo, regocijémonos en eso. Amén. Regocíjese usted en el Señor. Regocíjese. Como le digo, a veces nos preocupamos más de otras cosas. Estamos más preocupados, como dicen, del pasto del vecino, que de disfrutar de lo que Dios ya nos ha entregado, lo que tenemos en nuestro hogar, nuestra familia. Disfrutémosla, guardemos, cuidemos lo que Dios nos ha dado y disfrutemos de ello. Y de esa forma también vamos a ser luz para otros. Porque muchas veces personas que tienen mucho más que nosotros van a ver que nosotros con menos somos felices. Como decía, somos alegres. Vecinos que cuando pasemos por al lado de ahí estemos contentos, saludemos con una sonrisa, seamos amables, empáticos con las personas. Porque eso habla de que estamos contentos con la vida que Dios nos ha entregado. Amén. Regocijémonos. No seamos como este hijo mayor que, ¿verdad?, estaba amargado. Lo único que quería, ¿sabe lo que quería? Lo que había en su corazón, que este hijo fuera castigado, que este hijo recibiera una corrección. Eso es lo que él quería. Y eso a lo mejor lo iba a hacer feliz. Pero eso no está de acuerdo al corazón de nuestro Padre, de nuestro Dios. Él dice que nos vio a nosotros como que no teníamos pastor. Dice que nos vio con compasión. Y esa compasión debe estar en nosotros como iglesia. Siempre, hermano. ¿Amén? ¿Cuántos creen que debe ser así? Debe estar esa compasión en nosotros. Debe estar esa compasión. Que Dios nos ayude, ¿verdad?, de verdad, a que nosotros seamos como este Padre amoroso, ¿verdad? Que cuando vio a su hijo corrió, le abrazó y le dio vestiduras nuevas, ¿verdad?, a su hijo. Este hijo, como decíamos antes, también estaba perdido y necesitaba volverse a Dios. A veces también en la iglesia podemos estar, como le decía, perdidos y tenemos que volvernos a Dios y pedirle perdón por nuestros pensamientos, por nuestras actitudes a las demás personas, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros a veces nos hemos equivocado y no hemos valorado, ¿verdad?, lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado? A veces nos hemos quejado. A veces está la queja también en la iglesia. Y debemos pedir perdón por ello. Porque de verdad, hermano, usted y yo somos unos privilegiados. Amén. Somos privilegiados. Usted puede en la noche llegar, acostarse y decir, gracias, Señor. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque en ti puedo estar confiado o dormir confiado. No todas las personas pueden decir esto. No todas las personas tienen esa promesa. Y no porque Dios sea malo o porque Dios no quiere, sino porque las personas no quieren, ¿verdad? No quieren, por diferentes motivos, ¿verdad? La pastora nos decía ahí en el devocional que muchas veces los jóvenes ya no quieren participar en las iglesias porque están desilusionados, ¿verdad?, de las entidades, digamos, de las organizaciones. Pero el Señor siempre quiere. Él siempre quiere que nosotros y que los que no le conocen dependamos de Él, que tengamos fe en Él, porque eso nos hace bien, eso nos hace vivir confiados, tener confianza de que tenemos un futuro beneficioso para nosotros. Que Dios nos ayude, que podamos valorar lo que tenemos, lo que Dios nos ha entregado. Como le dijo el Padre, hijo, tú siempre has estado conmigo, tú siempre, y todo lo que yo tengo es tuyo. Y así nos dice el Señor también, hijos, ustedes siempre estarán conmigo y tienen todo lo que necesitan. Pídanme y yo les daré. Pídanme y yo les daré, conforme a la voluntad del Señor nos entrega. ¿Necesitamos paz? ¿Necesitamos salud? ¿Necesitamos fortaleza? ¿Ánimo para seguir adelante? Porque a veces nos desanimamos. Y yo venía hablando con la pastora y abro mi corazón. Porque como pastores también nos desanimamos. Yo le estoy predicando esta palabra, pero esta palabra también es para mí, para animarme.
Porque a veces nosotros como pastores nos cuestionamos. Y a veces decimos, ¿lo estaremos haciendo bien? ¿O estaremos equivocados? ¿Estaremos haciendo bien las cosas? A veces también vienen cuestionamientos a nosotros. Y lo que les comentaba la pastora era eso, de que una de mis preocupaciones, y yo le decía, son mis hijos y son los hijos suyos. Una preocupación son mis hijos, los hijos suyos, sus nietos. Porque de verdad, yo le decía, Claudita, veo que en la iglesia hay pocos jóvenes. Bueno, esto no es de ahora, siempre, desde que después de la pandemia, de que estuvimos en Vicuña Maquena, que teníamos hartos jóvenes, es mi preocupación, de los niños, la escuela dominical. Entonces, todas esas cosas uno como que de repente lo desaniman, uno quisiera hacer más cosas, pero a veces el tiempo, a veces las fuerzas, a veces, ¿verdad?, la salud nos acompañan. Porque yo también tengo que reconocer, yo en un momento siempre lo he dado todo por el Señor, pero en un momento lo di más por la iglesia que por el Señor. Fui un activista religioso y eso me trajo consecuencias en mi salud y lo pude reconocer. Era un activista religioso, más que un siervo de Dios. Lo hacía por amor, pero me equivoqué. Y no quiero de nuevo caer en eso, pero hay cosas que me inquietan, hermano, y quiero que también le inquieten a usted como iglesia. Que oremos por los jóvenes, que oremos por los niños, que oremos por nuestros hijos, que oremos por nuestros nietos, por las nuevas generaciones, porque está muy difícil, ¿verdad? El mundo ha cambiado mucho. Que el Señor nos ayude, amén. Pero ese es tema para otra predicación. Que el Señor nos ayude a valorar las bendiciones que tenemos en Él, amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Creo que todos debemos valorar eso y decirle gracias, Señor, porque usted ha sido bueno con nosotros. Somos sus hijos. Usted es hijo e hija de Dios. Y eso es un gran beneficio. Entonces seamos agradecidos con eso. Y que esa gratitud nos haga llegar a otros con compasión y con amor, no con críticas. ¿Verdad? ¿Qué más quiere el Señor? El hijo mayor, ¿verdad?, en un momento le dijo de manera despectiva, este es tu hijo. Se lo había mencionado anteriormente, ¿verdad? Pero ahora el padre le dice, este es tu hermano. Este es tu hermano. ¿Verdad? Como que el padre quiere hacerlo recapacitar de que no tiene que ser así con su hermano, despectivamente, sino que este es tu hermano. Y eso es lo que quiere el Señor también nosotros, que nos veamos y que vivamos y que nos comportemos como hermanos en Cristo. Eso es lo que Él quiere, que haya amor entre nosotros, que haya compasión, que haya contención, porque a veces vamos a necesitar eso. Cada uno de nosotros, siempre, yo necesito de usted y usted necesita de mí. Necesitamos apoyarnos, como decía Pablo, orando unos por otros, soportándonos los unos a los otros. ¿Y en qué nos conocerá el mundo? En que nos amamos los unos a los otros. ¿En qué conocerán que somos hijos de Dios? ¿Cómo podemos ser luz para los demás? Demostrando el amor entre nosotros. Si no hay amor entre nosotros, no vamos a ganar a nadie para Cristo. Amén. Que el Señor nos ayude en eso. Que podamos nosotros, ¿verdad?, cultivar ese amor. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Lo dice Juan 13, 34, 35. Si digo, yo amo a Dios, pero no amo a mi hermano primero, ¿cómo puedo amar a alguien que no veo? ¿Verdad? Si no amo al que está a mi lado. Si no puedo cumplir con uno de sus mandamientos, que es principal. Bueno, el principal es amar a Dios por sobre todas las cosas, pero después dice ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, no podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestro hermano. Que Dios nos ayude a ser amorosos con nuestro hermano. Que nos ayude el Señor a cultivar la compasión, ¿verdad? Que no seamos como esos fariseos que están murmurando y diciendo, oye, este se sienta con pecadores, con publicanos, come con aquellos que no son de nuestra sangre, por decir así. Y criticaban a Jesús y buscaban cómo para que Él, ¿verdad?, cayera, ¿verdad? Lo querían atrapar, lo querían matar. ¿Por qué? Porque Él hacía algo distinto. Jesús, el Señor, es distinto a los religiosos de la época y distinto también muchas veces a los religiosos de nuestra época. A veces nosotros también hemos caído en lo religioso. Todos hemos pasado por eso, ¿verdad? Yo creo que al principio, cuando nosotros empezamos con nuestra esposa, fuimos bien religiosos y a veces criticábamos a los demás, a aquellos que no conocían a Dios. Pero gracias al Señor que lo que estamos estudiando, y eso es bueno, en discipulado,
El Señor nos ayuda a madurar, a crecer y a corregir nuestras vidas, ¿verdad? Por eso es que es importante estar cercano a la palabra, y por eso es importante buscar de la palabra. Y que el Señor nos ayude, hermano, a cultivar la compasión. Tenemos que ser una iglesia que seamos compasivas y que estén en nosotros los frutos del Espíritu. Con eso, hermano, estamos, ¿verdad?, actuando como el Padre amoroso de la historia, cultivando el fruto del Espíritu. ¿Y cuál es el fruto? Es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Dice que contra tales cosas no hay ley. Y no es una lista cerrada, hay muchas cosas más que usted puede ir agregando a este fruto del Espíritu, ¿verdad? Todo lo que sea relacionado con la compasión, con el amor, con el acompañar, con el, ¿verdad?, estar en la necesidad de aquel que sufre. Que el Señor nos ayude como iglesia, ¿verdad?, a ser como el Padre amoroso de esta historia. Que no esté en nosotros el síndrome del hermano mayor, que fue resentido, ¿verdad?, malagradecido, envidioso, no sé qué más puede usted agregar, pero se ven muchas cosas en este hermano. Y la historia termina así, ¿verdad? El padre invitando a este hermano mayor a que fuera a celebrar con él que su hermano que estaba perdido, que estaba muerto, había revivido. Y yo sigo la historia, pero para mí, y yo digo que en algún momento este hermano mayor a lo mejor recapacitó, no lo dice acá, pero con ese amor tan grande del padre yo creo que recapacitó. Porque el ejemplo que le dio el padre de amor, yo creo que en algún momento ese hijo tiene que haber recapacitado. Y a lo mejor se arrepintió de haber actuado así en contra de su hermano. Que el Señor nos ayude a ser como el Padre amoroso, que el Señor nos ayude a ser como nuestro Padre celestial, que seamos una iglesia compasiva, amorosa y que, de verdad, veamos a los demás con amor, como el Señor nos vio a nosotros cuando estábamos perdidos y estábamos muertos en delitos y en pecados. Que el Señor nos ayude. Amén. Incline su rostro y dele gracias al Señor y dígale: gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque usted ha sido bueno con nosotros. Señor, gracias porque tenemos tantos beneficios, Señor, al ser hijo suyo, Señor. Que no haya en nosotros ningún rencor, ninguna amargura, Señor, ni ningún resentimiento. Señor, si mientras escuchábamos, Señor, esta palabra, mientras, Señor, meditábamos en esta palabra, alguien, Señor, usted nos puso en nuestra mente, oramos por esas personas. Oramos a lo mejor por aquella persona que nos hizo mal alguna vez. Oramos por aquel hijo que a lo mejor está en rebeldía. Oramos por ese nieto, a lo mejor, Señor, que está lejos de ti. No sé, Señor, cuál es la necesidad de cada uno de nosotros, Señor, pero el deseo que tenemos como iglesia es hacer el bien. El deseo que tenemos como iglesia es poder alcanzar a las personas que no le han conocido y también traer a aquellos que algún día le conocieron, Señor, y se han apartado de ti. Señor, sabemos que usted es el que convence, que usted, Señor, es el que convence a través de su Espíritu Santo. Es usted el que convence de pecado. Señor, ayúdenos, Señor, a nosotros a hacer lo que tenemos que hacer. ¿Cuál es la tarea? Id y hacer discípulos. Id y ganar almas, Señor, con amor, con compasión, así como lo hizo usted con nosotros. Señor, gracias por este tiempo. Gracias porque usted nos ha dado todo. Gracias porque somos hijos suyos y como hijos tenemos tantos beneficios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén.